Vamos a hablar con el candidato a legislador por la coalición cívica ARI, el número 2 en la ubicación de la lista. Estamos hablando de Fernando Sánchez. Fernando, buenas noches. Te habla Esteban Ocampo aquí de Archivos Los Medios. ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, Esteban? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por atendernos, Fernando. Bueno, este domingo No, por una favor. contienda electoral bastante interesante. 17 listas se presentan, hay candidatos de bastante renombre y una oferta electoral bastante atomizada, fragmentada. ¿Cuál es la expectativa que tiene la coalición cívica sabiendo que en algún momento formaron como una especie de coalición de gobierno con el PRO y ahora van separados? Eh, Mira, la expectativa, no sé, yo mucho no hablo de expectativa. Te cuento cuál es el trabajo que hicimos, Ujú. cuál es el trabajo que pretendemos hacer, que por eso nos postulamos para legisladores de la ciudad. Recordemos que esta no es una elección ni a presidente, la de diputados nacionales y senadores va a ser en octubre. Esto es una elección a legisladores de la ciudad, que es importante, porque después si no, no sabemos qué es lo que pasa en la legislatura y cómo termina no resuelto el problema de la basura o no resuelto el problema de las cárceles con los condenados que se escapan, o qué hacemos con las personas en situación de calle, etcétera. Entonces digo, eso es lo que se discute en la legislatura de la ciudad. Ujú. Se discute el código urbanístico, se discute el presupuesto de la ciudad, se discuten los impuestos, se discute cómo vos podés ayudar a los grupos vulnerables, se discute cómo exigís para que haya un orden democrático, una convivencia pacífica, cuáles son los valores de cada uno de nosotros. Y nosotros, en la coalición cívica, con Paula Oliveto, que es candidata en primer lugar de nuestra lista, dijimos, vos lo decías en la introducción a la nota, sí, hay problemas de internas en los partidos, nosotros, ese no es nuestro problema. El PRO se desarma en tres partes, la UCR no sé por dónde anda, y entonces nosotros dijimos, ¿por qué no le damos a la ciudadanía una opción, una lista que diga concretamente qué somos, qué hicimos y qué vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestros compromisos? Peleamos siempre contra la corrupción, defendimos a los jubilados aún sabiendo que la regla del equilibrio fiscal es imprescindible para poder ordenar las cuentas públicas. Le decimos, tenemos que saber cómo se logra ese equilibrio fiscal, por eso defendimos el año pasado en el Congreso a los jubilados con el 8%, pero decimos la ciudad también tiene mucho para hacer por los jubilados, sobre todo por aquellos que están en alta vulnerabilidad y que nadie los ve. Hay gente que no puede pagar, de 70 años, que no puede pagar las Ujú. expensas, porque Sí. tiene que elegir entre los medicamentos y la electricidad. Y eso no puede pasar en una ciudad como Buenos Aires. Y mirá que no te estoy hablando de... Yo siempre digo, entre la motosierra y el revoleo irresponsable de recursos hay una vida mejor. Hay que trabajar para esa vida mejor. Ujú. Entonces, por eso nosotros dijimos, esta es la lista de la coalición cívica, tenemos un montón de propuestas, pero además tenemos valores, tenemos principios, tenemos una historia, mucha gente la recuerda, los más jóvenes por ahí no saben qué hicimos hace 20 años, pero digo, para eso sirve una campaña, para contar. Y otra cosa, nuestra campaña fue muy simple y austera. Estamos cansados, como todo el mundo, del despilfarro de plata. Sí, es algo que el dinero de la publicidad para las campañas electorales es algo que abunda. Siempre los candidatos con más intención de voto es como que están en todos lados y siempre el oficialismo, ¿no? Tanto los gobiernos locales como nacionales son los que mayor poder de comunicación logran, ¿no? Frente a otros espacios que no pueden llegar a tener ese alcance. Incluso la coalición cívica, sabiendo que tienen figuras de renombre. Y uno repasa todos los candidatos que hay y es como que el partido, lo hago con una metáfora futbolística, ¿no? Pero el partido que se juega este domingo en la ciudad es como que muchos le ponen demasiadas fichas por la expectativa, por lo que se prepara a futuro, ¿no? Entiendo que el PRO está debilitado como gobierno de la ciudad, que hay un descontento con Jorge Macri, que viene ya una elección Jorge Macri muy reñida cuando perdió prácticamente ahí una interna muy reñida, no sé si fue con Lustor, no me acuerdo en este momento con quién fue, pero perdió una interna y ahora es el peronismo kirchnerista de Leandro Santoro quien podría llegar a ganar una elección en términos de posición, quién gana más votos, pero no es que
ha sumado más adherentes a su intención de voto respecto de otros años. Así que es una propuesta realmente interesante de cómo le ponen fichas a este partido, porque es como una antesala a lo que va a venir para la elección nacional de octubre y la que prepara para el cambio de gobierno, quizás con una elección a jefe de gobierno. No sé qué lectura hacen ustedes en ese sentido. Bueno, es un poco difícil no decir, bueno, en las elecciones locales, ayer tuvimos el superdomingo electoral con elecciones en 4 provincias, y obviamente todos estábamos mirando los resultados, por lo menos algunos, los que nos interesa esto, fuimos mirando los resultados. La gente por lo general está también en sus problemas, está en sus cosas, está viendo cómo... La gente está muy con lo justo. Ahora te voy a contestar lo que opino yo del panorama político electoral, pero lo primero que hay que decir, la gente está con lo justo. Está con lo justo de plata, está con lo justo de paciencia, está con lo justo de tiempo. Por supuesto que los argentinos nos involucramos en decidir. Normalmente hay alta concurrencia a las elecciones, pero por ejemplo en estas últimas elecciones provinciales, ya empezando con la de Santa Fe de hace unos cuantos fines de semana, viene cayendo la participación de la sociedad. Entonces, ojo con eso. Ojo con hablarse solo entre la política y el poder, porque la gente te va a abandonar. Ese es un riesgo que hay que evitar. Por eso nosotros cuando empezamos la campaña de la coalición cívica con Pablo Oliveto decíamos, nosotros queremos hablar de los problemas de la gente, de los que hay adentro de la casa de la gente, que puede ir desde la ludopatía hasta cómo bancan la economía doméstica, hasta los que están afuera, que pueden ser la recolección de residuos, la basura o los hospitales o la seguridad. Nosotros queremos hablar de eso. Ahora, es imposible evitar no hablar del contexto nacional, en la capital de la Argentina, o no hablar de la disputa de poder. Todos hablamos un poco de eso, ¿no? Pero vamos poniendo en orden las cosas. Yo no sé quién sale primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero lo que sí te voy a decir es, la ciudad de Buenos Aires nunca va a dejar que gane el kirchnerismo, en el sentido de el kirchnerismo no va a gobernar la ciudad de Buenos Aires por una sencilla razón. El kirchnerismo te propone una forma de vida, una forma de gobierno, una forma de organizar la sociedad que al 70% de la ciudad de Buenos Aires no le gusta. Entonces, a mí cuando me vienen con eso de que va a ganar Santoro, ¿Santoro quién? ¿El que estaba con Cristina y con Alberto Fernández tocando la guitarra? El gobierno que nos dejó 211% de inflación y 60% de pobres. Entonces digo, vayamos poniendo las cosas en orden. Sí, tiene su electorado, ese electorado tiene 20 y pico % y lo va a seguir teniendo. Ahora, ¿qué hace el 70% de la ciudad de Buenos Aires? Tiene que elegir ni más ni menos en quién confía más para que lo represente mejor en la legislatura de la ciudad, en quién confía para que le cuide los recursos públicos, en quién confía para que le estudie los temas y le resuelva de la mejor manera las leyes, el presupuesto, los regímenes, el planeamiento urbano, el sistema de transporte. Los que vivimos en los barrios del centro tenemos más o menos solucionado el tema. Los que viven en Liniers, o los que viven en Matadero, o los que viven en Lugano, es diferente. Entonces digo, me parece a mí que se discuten dos cosas, pero una discusión es la del poder y la otra es la discusión de los ciudadanos. Y tercero, vos lo decías con un PRO que hoy está más debilitado. Yo coincido con vos, pero no me gusta hacer una lectura solamente de una situación sin tratar de entender el por qué. Hoy unos colegas tuyos me preguntaban por qué. Si antes ganaba bastante... Con el 50%, ganaba bien, ganaba bien la coalición en la que siempre participaba el PRO, ¿no? Porque cuando el PRO iba solo tampoco ganaba por el 50%. No, es verdad. Si cuando nosotros competíamos con el PRO no sacaba 50%. Pero digo, eso ya es historia antigua. ¿Qué digo? Son ciclos largos. Cuando los partidos políticos creen que viven de logros pasados y no se dedican al presente, la gente empieza a pensar que los estás abandonando. Digo, yo recorro barrios que antes eran típicamente soportes del PRO, Coleta, Barrio Norte, y te dicen, este gobierno del PRO no es lo mismo, no me está cumpliendo, estoy decepcionado. Entonces, ¿qué te dicen? Voy a buscar otra gente que hoy, en la legislativa, que no ponga en riesgo una ejecutiva, que no van a dejar que los gobierne el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires, porque no vamos a dejar ninguno de nosotros que eso pase. Te dicen, voy a buscar gente que sea honesta,
laburadora, transparente, estudiosa, responsable, que le diga al gobierno que sí en lo que le tiene que decir que sí y que le diga que no en lo que le tiene que decir que no. Parece fácil, pero hay que trabajar en eso. Ujú. Y entonces ahí aparecemos nosotros. Ahora, Fernando, viendo la propuesta que hay en esta elección, ¿en algún momento se sentaron a hablar con listas o con espacios políticos que piensan similar a ustedes? No sé, imagino con Horacio Rodríguez Larreta, con su espacio nuevo, Volvamos a Buenos Aires, con Evolución, Lucila Levy, algún espacio que pueda tener algún tipo de puntos en común en su propuesta política como para hacer más fuerza en conjunto y no atomizarse tanto? Pero vos sabés que te voy a contestar la pregunta, que me parece una buena pregunta porque hay mucha gente que se hace Ujú. el mismo cuestionamiento, pero mira, nosotros claro que tenemos muchos puntos en común con varios de esos partidos que llevan esas listas, digo, ¿no? Algunas listas que son escisiones de partidos como las del PRO. Digo, Horacio Rodríguez Larreta tiene una lista nueva que antes era el PRO. Entonces, la atomización, no nos echen la culpa a nosotros. Nosotros no rompimos Juntos por el Cambio, nosotros no rompimos nuestro partido en tres. Nosotros tenemos un partido y le dijimos, che, avisen cuando quieren trabajar en conjunto, pero fundamentalmente avisen para qué queremos trabajar en conjunto. Nosotros no estamos para proyectos personales, que sean sobre todo proyectos personales. Nosotros estamos por el bienestar de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos una ciudad moderna. Nosotros queremos en lo posible que pueda bajar impuestos, que tengamos mejores servicios. Hay que controlar la prestación de servicios. Y yo Ujú. creo que algunos de los que ya tuvieron experiencia de gestión, que hicieron varias cosas buenas, porque hay que reconocerlo, no hay que ser miserable, digo, dejaron de controlar. El contrato de la basura no se controla. Entonces, lo que nosotros decimos es, vamos a poner el ojo, porque ya lo ponemos. Voy a dar un ejemplo. ¿Usted se acuerda en el contrato que había del sistema de grúas? Sí, el acarreo. Décadas hacía que Ujú. el acarreo, décadas hacía que se renovaba sin licitar nuevo. Décadas. Le decíamos, che, se tiene que licitar otra vez por emergencia, decreto, prórroga, otra vez la cosa. Nosotros decíamos, pero son las dos mismas empresas, nos están tomando de giles a todos. ¿Qué Ujú. hicimos? Se hizo una auditoría impulsada por la coalición cívica, fue tal grande el escándalo, se terminó por discontinuar el contrato y lo tomó la prestación del servicio de la ciudad. Hoy sale más barato, el sistema es distinto, y no se termina dando un negocio por un trabajo que no se hace. Entonces lo que yo digo es, el valor agregado que nosotros, la coalición cívica, hacemos y que vamos a hacer y que por eso nos postulamos, muchos otros no lo hacen. Muchos otros no lo hacen, porque como nosotros no nos movemos por plata, no nos movemos por intereses más que por el interés general, y eso que escuchamos a todo el mundo, porque cuando el interés es genuino escuchamos, pero después resolvemos por el interés general, lo que digo es, sabemos trabajar con los demás. Vos me preguntás, ¿che, ¿se puede hacer una nueva síntesis? Sabemos trabajar con los demás. Sabemos trabajar en el orden nacional con los demás. Nosotros somos un bloque en el Congreso Nacional que trabajamos mucho, decimos, esto está bien, lo votamos, esto está bien, lo votamos, esto es más o menos, pero la Argentina lo necesita, ojo, esto está muy mal, no lo votamos ni a palo. Yo lo escuchaba a Macri decir y a Silvia Los Penatos, nosotros apoyábamos incondicionalmente tal cosa. Ujú. Nosotros no apoyamos nada incondicionalmente. Nosotros apoyamos después de que vemos y nos cercioramos de que está bien. Incondicionalmente nada. Eso sí, a cambio de plata y cargos, no. Ujú. ¿Cómo están viendo el papel a nivel nacional del gobierno de Javier Milei y cómo se está articulando con la ciudad? Porque da la sensación de que la pelea, el PRO con la Libertad Avanza, comienza cuando el PRO siente amenazada su principal distrito o espacio de donde nació todo, ¿no? Entonces, si se queda el PRO sin la ciudad, es como que ya el espacio pierde mucho poder político. Y en torno a esto es como que la decisión de la Libertad Avanza con Karina Milei a la cabeza es de disputarle al PRO la ciudad y eso rompe todo tipo de relación y entonces Macri entiende a ponerse a jugar en medio del partido. Mira, si yo me pongo a contestarte la pregunta, que también es súper interesante y me imagino que mucha gente está hablando de esto, me vuelvo un comentarista de las situaciones políticas de los demás partidos. Yo no creo que ese sea mi rol, a pesar de que obviamente cuando hacemos análisis político yo lo hago. Ujú. Ahora, lo que digo es,
me quedo con la primera parte de tu pregunta, que es ¿cómo veo al gobierno nacional? Porque ya del gobierno de la ciudad te hablé. Creo que es un gobierno deslucido, creo que es un gobierno que le está entregando a los porteños menos de lo que se venía logrando antes. Creo que ese deslucimiento empezó con los 2 últimos años de Horacio Rodríguez Larreta cuando se postuló para presidente de la Nación, porque no vamos a ser tontos tampoco, ¿no? La que yo trabajé para esa candidatura y para ese proyecto, pero digo, uno es honesto. El deterioro de la ciudad empezó en el 2000, estamos en el 25, el 23. 23, en el 21 empezó. El 21. En el 21 empezó. En el 21, cuando pensaban todos que la ciudad se gobernaba por control remoto o que iba por el piloto automático. Las ciudades no van con piloto automático. Y te contesto lo de la Nación. La Nación necesita imperiosamente este país, nuestro país, necesita imperiosamente ordenar las cuentas, ordenar la economía. Sin ordenamiento de la macroeconomía no vamos a ir a ningún lado. Necesita ordenar su federalismo, necesita ordenar el Estado y el rol del Estado. Ahora, dicho eso, ¿coincido en todo con lo que hace el gobierno del presidente Milei? No, en todo no. ¿La coalición cívica coincide en todo? No. ¿Creemos que tenemos que tener cuentas saneadas y ordenadas? Sí. ¿Que tiene que haber equilibrio fiscal? Sí. ¿Que tiene que haber ordenamiento del gasto público? Sí. ¿Baja de impuestos? También. ¿Desregulación? También. ¿Tenemos que integrarnos más al mundo? Sí. Ahora, ¿tenemos que ser deshumanizados? No. Vos le podés sacar 14.000 pesos por mes a un jubilado de la mínima. No. Y después no hacer puede. un asado, ¿no? Y decirles héroes. Y después hacer un asado para celebrar, pero mirá, tenés que empatizar. Yo entiendo que el equilibrio fiscal hay que lograrlo, pero hay que debatir con conciencia de matemática y con conciencia humana, y las dos cosas tienen que coincidir. Lo escuchaba ayer a Santiago Maratea, y decía, yo entiendo lo que está haciendo el presidente, algo así, no lo quiero parafrasear mal. Y decía, y yo sé que a esto hay que hacerlo. Y decía, pero sé que después tiene que venir algo más humano, porque si no, no vamos a poder tener una sociedad como nos merecemos. Y coincido, yo siempre digo, no podemos pasar de un país inestable y pobre a un país estable y pobre. Nosotros tenemos que pasar a un país estable y de progreso. Tenemos que progresar. Y eso no se hace tirando gente por la ventana. Bueno, ahí Milei Además, parece que vino como a... por otra cosa, ¿no? Sí. Perdón, tiene desprecio por la libertad de prensa, tiene desprecio por la libertad de la independencia judicial. Nosotros se lo hemos marcado, así como te digo que apoyamos lo que está muy bien, le dijimos, está cometiendo el presidente un error enorme con la Corte Suprema, y entonces no pidan que después la gente confíe en la Argentina si no confía en la justicia argentina, porque es el fiel reflejo. Uno confía en un país cuando confía en la justicia de ese país, es como automático. Fernando, seguiría hablando con vos porque es muy interesante la charla, pero bueno, no quiero ocupar todo el tiempo porque tengo otro candidato también para entrevistar, así que desde acá agradecemos tu tiempo, tu rato que nos has brindado. Estamos hablando con Fernando Sánchez, que es candidato a legislador por la coalición cívica ARI en el puesto número 2 de la lista, así que muchos éxitos para este domingo y que sea una jornada democrática lo más buena posible, ¿eh? Que se pueda desarrollar prácticamente con tranquilidad y no haya ningún tipo de denuncia o irregularidad como puede ojalá ocurrir. Vayan mucha gente a votar y puedan pensar por qué uno votaría por uno o por otro. Lo que nosotros le decimos es, esto somos, esto hicimos y esto es lo que queremos hacer, y nunca dejamos a la gente colgada. Así que muchas gracias por la nota, ojalá sea un lindo domingo. Gracias, Fernando, un abrazo grande. Gracias a vos, abrazo.